Hola, buenos días. Ya estamos aquí en Poliedro Cultural, como cada lunes desde la página de Público y Privado. Hoy tenemos a 3 invitados especiales, 3 cronistas que se han distinguido en hacer de la historia cotidiana de los pueblos todo un arte. Tenemos a la maestra Rutila Mejía. Buenos días, maestra Ruti. Buenos días. Que me encantan sus discursos, ¿verdad? Todo ese entusiasmo que le pone a su trabajo al hacer de estas historias de los barrios algo maravilloso, porque escribe sobre el barrio de San Jacinto, ¿verdad? Ha sido su última crónica, ¿verdad? Sí, en el libro de Tuxtla y sus barrios, el barrio de San Jacinto, sobre él nos evocamos. Tenemos al maestro José Luis Castro, quien es cronista de Tuxtla Gutiérrez y que además fue muchos años director del archivo histórico. Sí, muchas gracias, buenos días, ¿qué tal? Y tenemos finalmente al maestro Marco Orozco Suar, quien además fue de los impulsores de esta asociación de cronistas, fue su presidente de la asociación de cronistas y pues es como el motor de este tema de los cronistas. Muy buenos días, Geta, gracias por la invitación. Sí, a mí siempre me ha interesado esta parte de la crónica, porque también en el periodismo existe el género de la crónica, ¿no? Así es. Sí, que es el que sitúa en un espacio temporal la noticia y le da una recreación con fechas, con datos, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado saber cuál es el papel del cronista. ¿Por qué es tan importante que cada pueblo tenga su o sus cronistas? Bueno, creo que hay que valorar el papel del cronista municipal o el cronista de ciudades, porque es el que va recreando la vida cotidiana de cada uno de los pueblos, de las villas, de las ciudades, de las metrópolis. El papel del cronista es sumamente interesante, porque va registrando poco a poco los principales acontecimientos, como es la inauguración de una calle, la inauguración de una biblioteca, de un mercado, de un parque, de un jardín, y a través de sus aportaciones históricas que va registrando, puede ser retomada posteriormente por los historiadores que escriben monografías del municipio. Creo que el papel del cronista debe de ser valorado en su justa dimensión histórica, política y social y económica también, porque se le debía de retribuir para que pueda asistir a eventos académicos como son los congresos estatales, nacionales e internacionales de cronistas. El cronista municipal, hoy por hoy, es un recreador de la vida cotidiana de cada uno de los pueblos y particularmente de las ciudades. Fíjate, que hay, a nivel estatal hay una asociación nacional de cronistas, a nivel municipal un consejo de la crónica municipal y a nivel nacional una asociación que ya tiene 44 años de haberse fundado, pero hace falta ese reconocimiento dentro de la Ley General de Cultura de la función del cronista para que tengan mayor apoyo. Sin embargo, en esta asociación nacional es la que impulsa, agrupa los trabajos de alrededor de 300 cronistas de ciudades mexicanas y yo he sido presidente 2 veces a nivel nacional y hemos tratado de que la figura del cronista sea considerada dentro del proyecto cultural a nivel nacional, ¿no? Con programas de apoyo tripartitas, federal, estatal y municipal, ¿no? Y tenemos aquí a la maestra Rutila, que es una de las impulsoras de la crónica infantil, porque es muy interesante. Generalmente pensamos en que un cronista es una persona ya mayor, pero nosotros rompimos ese esquema porque la crónica es la forma de ver la vida cotidiana, la forma de ver el mundo, y eso los niños también lo tienen, ¿no? Tienen su propia perspectiva, y eso lo ha desarrollado aquí la maestra a nivel
estatal, a nivel municipal y a nivel nacional también, ¿verdad, maestro? Sí, así es, Queta. Hemos impulsado esta crónica desde hace más de 10 años, casi a raíz de cuando nuestra Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas se reencuentra nuevamente en la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas a nivel nacional. Entonces empezamos a impulsar esta parte de que hacía falta de los niños, la participación de los niños y jóvenes, y durante todo ese tiempo Chiapas fue el pionero en esto, y hoy por hoy se ha reconocido ya y se le da un espacio a nivel nacional a los niños y a los jóvenes. ¿Y ese trabajo con niños y jóvenes se ha recogido en algún texto, en algún documento? Sí, como no, se han hecho memorias solamente de los trabajos de los niños, y a nivel nacional se ha recogido los trabajos en la memoria general de los congresos. Sí, y eso es que es muy además importante. los niños son muy observadores, ¿verdad? Sí, creativos. Tienen una lógica diferente a la que tenemos los adultos, ¿no? Exactamente, sí. Ven las cosas desde otro punto de vista, y eso es muy importante. Como dice el maestro Marco Antonio, no solamente los adultos pueden escribir y hacer la crónica, también los niños. Y actualmente aquí en Tuxtla Gutiérrez, hay un taller de la crónica que lo lleva Sarita Martínez, y también en los diferentes municipios. Tenemos en Tuxtla Chico, que lo lleva el maestro Armando Parralao. Tenemos en Mapastepec, ahí la cronista Concepción Ponce Aguilar. Tenemos en la Trinitaria, que lo lleva la licenciada Marcela Pinto. Y así en diferentes entidades, en Coita también hay. Y tenemos, lo hemos estado impulsando para que en los diferentes municipios que nos hacen falta se vaya creando. En Ocosingo también lo tiene Catarino, ¿es Catarino? Trujillo, sí, lo tiene allí él, también impulsando toda esa área de la parte norte del estado. Lleva él la crónica infantil y juvenil también. Se ha impulsado esto. Y aquí el maestro José Luis Castro desarrolló una metodología propia para escribir crónica, ¿no? Con sus diversas clasificaciones. Ojalá haya oportunidad más adelante de hablar sobre ese mismo tema, y que ha servido de referente para muchos cursos de crónicas a nivel estatal y nacional, ¿no? Sí, porque creo que eso es muy importante, ¿no? Tener una metodología para sistematizar los datos, ¿verdad? Porque no es nada más que yo quiero escribir crónica, ¿no? Sino que hay que seguir Claro, el cronista tiene que prepararse continuamente, ¿no? Hay muchos que tienen hasta nivel de doctorado, nivel de maestría, licenciatura, pero hay otros que no lo tienen, pero deben de prepararse para que tengan la crónica que ellos escriben tenga una calidad realmente literaria, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la profesionalización de los cronistas. Sí, efectivamente, tenemos que tener conciencia de que hay tres tipos de crónica: la crónica histórica o documentada, la crónica literaria o poética, y la crónica periodística o de autor. Esos tres tipos de crónica han convivido en los últimos años, y quisiéramos que se fusionaran en lo que es la crónica cultural, una crónica en donde se incorporan las tres visiones: la histórica, la literaria, con la técnica periodística de escribir en forma más amena, más ágil, con temas novedosos de la vida cotidiana. A través de cursos, seminarios, talleres y un diplomado de crónica municipal hispanoamericana, los cronistas chiapanecos hemos podido elaborar, redactar la nueva crónica que se está escribiendo en el siglo XXI, mismas que son presentadas en congresos estatales y nacionales, y que frecuentemente los chiapanecos nos hemos distinguido porque normalmente traemos 3, 4, 5 lugares de cada una de las participaciones en los congresos, y en libros de crónicas publicadas también Chiapas ha sido reconocido con primeros lugares. Entonces, esto quiere decir que la crónica es el género literario, el género periodístico, el género histórico
más novedoso, más fácil para poder escribir sobre cualquier tema de la vida cotidiana. Y aquí hay un ejemplo, Tuxtla y sus barrios, que es un libro que sintetiza la historia, la crónica y la vida cotidiana de 10 barrios de Tuxtla Gutiérrez, y que se debe al impulso del maestro Marco Antonio Orozco Suar, que se pudo editar y que pues todavía hay algunos ejemplares que están a la venta. Sí, Aquí ejemplo, dentro de este libro, Tuxtla y sus barrios, por ejemplo, yo no conozco Barrio Nuevo. ¿Dónde está ese Barrio Nuevo? Sí. Por el Panteón. Que el maestro Jorge Alejandro Sánchez Flores es el que se encarga de hacer la crónica de este barrio. Es un barrio para mí novedoso. Así es. Pero es uno de los barrios antiguos también de Tuxtla. No es actual, sino es un barrio que ya tiene muchísimos años de los inicios de Tuxtla Gutiérrez. Llega hasta el 5 de mayo. Del 5 de mayo de donde era la Prevo. Sí. Lo que es ahorita la calzada del Rastro. Lo que le llaman la calzada del Rastro. Por donde está la Tipo, ¿no? Ándale, por ahí, todo ahí abarca y llega hasta el Panteón. Hasta la novena, hasta la novena sur. Termina San Roque e inicia Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Fíjate, nos acabamos de enterar de la existencia de este barrio, y por ejemplo en las placas está todavía como Barrio Nuevo. Fíjate que actualmente no distinguimos ya los límites de un barrio a otro. Uno y dónde pero porque ya todo está urbanizado, pero anteriormente, antes de los 40, 50, habían barrancos, habían ríos, arroyos que delimitaban muy bien a cada uno de los barrios. Ahorita pues ya prácticamente incluso hay hasta controversias en dónde empieza uno y dónde empieza otro, ¿no? Pero antes estaban muy bien delimitados y daban una identidad propia a cada barrio. Hay gente que vive todavía y vivió esa cotidianidad de los barrios, ¿no? Sí, por ejemplo, yo viví en la 10ª Poniente, ¿no? Entre 4ª y 5ª Sur, y para el correo era de las Canoitas. Las Canoitas. Pero sin embargo, para Hacienda era del barrio del Cerrito. Así es. Sí. Más bien, creo que sería el barrio del Cerrito, ¿no? Tradicionalmente. Y aquí el maestro Eliseo Mellanes, que en paz descanse, fue el que hizo la crónica de ese barrio. Por ahí vivía, ¿no? Sí, el maestro Mellanes. Ahí vivía, sí. Es de las Canoitas. Lo que pasa es de que del Cerrito, ¿no? después se le empezó a llamar las Canoitas, pero realmente en un inicio era del barrio Cerrito, ¿no? De hecho ahí está la iglesia del Cerrito, donde la mayordomía Soque hace todas sus festividades, ¿no? Sí, como le dicen al Cristo de ahí, ¿verdad? El Señor de un diente, ¿verdad? Señor con diente. Con dientes, ¿no? Señor con diente, porque está sonriendo. Sí. Tiene los labios pues abiertos. Así es. ¿No? Y se le ven los dientes, de ahí el nombre de Señor con diente. Y además yo creo que cerca de ahí estaban como los límites de la antigua Tuxtla, ¿verdad? Sí, hasta ahí llegaba Tuxtla. Bueno, hasta ahí llegaba, ¿no? Los límites se han ido recorriendo a través del tiempo, ¿no? Porque a veces llegaban hasta la 7ª, pero después a la 9ª, a la 11. Ese se han ido recorriendo, depende de la época en que hablemos, ¿no? Sí, y todavía se ven, por ejemplo, las casas viejas, ¿no? De adobe, todavía en esta zona, ¿no? Existen. Encontramos algunas casas viejas todavía, pero la mayoría la han ido tirando. Ya ves que con eso de que lo heredan de padres a hijos, pues ya los hijos a veces por dividir la casa o porque no la pueden dividir, la venden, y el nuevo dueño pues no le gusta así de adobe, la tira y la hace de ladrillos. Y es muy triste que muchas casas han desaparecido, que eran típicas de una época de Tuxtla, ¿no? Claro. Por ejemplo, donde estuvo inicialmente el museo reliquias. Más que nada del museo, ¿verdad? Las reliquias de Tuxtla, era una casa de doña Mariana Gut, que a mí me encantaba porque era una casa como muy, una casa modelo de una época de Tuxtla, de las de patio y traspatio, ¿verdad?
De corredores. De corredores, Fíjate que la misma población también, yo me encontré cuando hice aquí el barrio La Pimienta, una casa muy bonita de arquitectura vernácula, y le estaba tomando fotografías y salió el dueño, un señor ya grande, y me dice, ¿qué está haciendo? No, estoy tomando una fotografía, pero estoy haciendo una crónica aquí del barrio. ¿Y eso qué es? Es para el periódico. Algo así, le dije, es para un libro. No, dice, esta casa yo la voy a tirar, dice, la voy a parar de concreto, bien bonitas. No, le dije, está bonita, sí, hay que restaurarla, conservarla. No, de concreto. Entonces, también como que mucha gente tiene esa percepción, ¿no? De que lo moderno es lo bonito, ¿verdad? La mentalidad de modernizarlo. La loza que le decía antes, ¿no? Así es. Sí. Sí, entonces... Sí, lo moderno acabó con la última teja, ¿no? Con la celebración de la última teja, que se colocaban las tejas de barro cuando se iba a inaugurar la casa, ¿no? No, y que además daba mayor frescura a la casa. Ahora las casas son más chaparritas, no hay ventilación, ventanas muy pequeñas, ¿verdad? Porque eso es el afán modernizador. Ahora hay arquitectos que están construyendo con adobe y con teja y hacen casas muy bonitas, ¿no? Y están muy frescas, pero pues la mayor parte pues ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Sí, un amigo arquitecto, era de los que pugnaban por recobrar eso, ¿no? Los materiales regionales de cada zona para la construcción, ¿no? Así es, sale mucho más económico, ¿no? Sí. Y a mí me da mucho gusto también que dentro del municipio se hizo el Consejo del Patrimonio... conservación del patrimonio construido. Construido, ¿verdad? Sí, así es algo que no se había hecho y que pues ya está trabajando, ¿no? Ya hacía falta eso. En un inventario de los pocos construcciones que tenemos, pero que deben de preservarse, ¿no? Y la primera acción pues es la restauración del monumento a la mexicanidad chiapaneca, ¿no? Que ya... Acaban de entregarlo, ¿verdad? Exactamente. Sí, se acaba de entregar el proyecto ya, el expediente técnico. Hay mucho que hacer, por ejemplo, en Copolla. Copolla es un pueblo muy interesante que todavía tiene rasgos muy importantes de su identidad, zoque, y que se puede rescatar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer. Sí, por ejemplo, otro ejido que a mí me parece maravilloso, ¿verdad? El ejido de Emiliano Zapata, sí. Emiliano Zapata, un ¿verdad? Un poco también el Jobón, que menos es más reciente, pero también hay cosas interesantes, ¿no? Sí, eso es lo importante de la crónica, como hoy nos enteramos de la existencia de Barrio Nuevo. Y en Tuxtla y sus barrios tenemos la crónica del barrio del Niño de Atocha, del maestro Castro Aguilar, la del barrio de San Jacinto de la maestra Ruti Mejía Gutiérrez, del barrio de San Pascualito, un barrio pues paradigmático de Tuxtla, del doctor Pavía Farrera, las fiestas del barrio de Guadalupe, de Rubén López Cárcamo, el barrio del Cerrito, del maestro Eliseo Mellanes, de Barrio Nuevo, del maestro Sánchez Flores, recuerdos del barrio de San Roque, pues un rescate, me imagino, porque cuando se hizo la primera edición, ya se había muerto el doctor, ¿no? No. Todavía no. Ninguno de ellos se había fallecido. Sí, del doctor Enoc Cancino Casahonda, crónica del barrio de La Pimienta de Marco Antonio Orozco Suar, recuerdos del barrio de Santo Domingo de Gloria Pinto Mena y recuerdos del barrio del Calvario del maestro Manuel de Jesús Martínez Vázquez. Todo un recorrido por Tuxtla. Sí, efectivamente se hace a través de estas 10 barrios, de los 17 barrios reconocidos, porque los demás ya son colonia, ¿no? Entonces, yo creo que habría que terminar de escribir esta obra. Apenas es el primer tomo, y en un segundo tomo pudieran agregarse los 7 barrios más que hacen falta y que completaría la historia. Pero ahora tendríamos que hablar de 517 poblaciones. Oficialmente hay 517 entre barrios, colonias y fraccionamientos de las 743 que hay.
porque oficialmente nada más se reconocen 517. Los demás son asentamientos irregulares, pero que todos tienen su historia, y es de ahí donde tiene que entrar el cronista al rescate de la historia, primero de cada uno de los barrios, cómo fueron surgiendo, y se han movido los barrios, han desaparecido los barrios. El barrio de San Andrés desapareció y surgió lo que actualmente es el barrio de San Roque. El barrio de San Miguel Arcángel desapareció y surgió el barrio del Calvario. ¿El de San Andrés es donde está ahorita el Congreso? Donde está la Lotería Nacional. Donde está la Lotería, sí, donde está la en esa Lotería zona del Nacional. centro. Ahí frente a la lotería estuvo, en esa esquina, estuvo San Andrés. Y fue un barrio de los fundacionales de Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente el templo ya no fue reparado y desapareció, ¿no? Entonces surgieron otros. En el caso de San Jacinto, pues se tuvo que trasladarse hasta la Quinta Norte. La iglesia, originalmente, ¿no? Pues estaba Se donde está el rescató. Teatro Francisco y Madero, que es lo que nos va a hablar la maestra ahorita de su barrio. Y en el caso, el único templo que existe con su plaza es Santo Domingo. Es El el Calvario único. también, ¿no? No, de los 4 fundacionales. Ok. Nos acordemos que Tuxtla Sí, Gutiérrez fue fundado con 4 Con barrios. 4 barrios. San Jacinto, Santo Domingo, San Miguel y San Andrés. De ahí ya después surge lo que era la ermita de Guadalupe, de Nuestro Señor del Calvario, del Señor Condiente, de las Ampollas, de la Soledad. San Francisco. San Francisco de los años 40. Ya más. A mí me tocó Y todavía más cuando se actuales. estaba construyendo Guadalupe, ¿no? Ah, Sí. sí, es de los años 50, De los- cuando ya se empezó a remodelar lo que es el actual edificio, ¿no? ¿Sí? Y luego también, por ejemplo, otro de los fraccionamientos nuevos, los Laureles, ¿verdad? Sería muy interesante hacer la crónica. Allí era un rancho de Aranda Osorio, que fue gobernador. A mí me tocó conocerlo todavía como el rancho de Efraín Aranda Osorio, que lo tenía a cargo una sobrina de él, precisamente, y luego ya se le vende a Domingo Muguir y se hace el fraccionamiento los Laureles. Y creo que la escuela de enfermería iba a ser inicialmente, no sé si la casa de gobierno o la casa de Aranda Osorio, sí. Sí, hay muchas historias, y en este caso, por ejemplo, en un rancho del sargento José María Montesinos Niño, él, de ese rancho nace lo que era la colonia de Juchitán o de Juchitecos, que después se conoce como el barrio de Colón. Otros del Cocal también dio origen a otro barrio o a otra colonia, y así vamos a ir viendo que Tuxtla Gutiérrez han surgido de grandes propiedades, algunas colonias y en otros casos algunos barrios. Como los mangales de Casa Honda. Sí. Ahí estaba la 24 de junio ahora. Así es. ¿Verdad? Eran los mangales de Casa Honda. Y también el doctor Domingo Chanona, ¿verdad? Recibió toda una serie de terrenos. El Salado se llamaba, el Salado, Sí. lo que es Patria Nueva. Sí, que a mí me tocó ver la escritura firmada por don Porfirio Díaz, sí. Díaz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y todavía la familia del doctor Domingo Chanona, que ahora son sus nietos, han seguido peleando la indemnización, ¿verdad? Por la apropiación de estos terrenos. Creo que ya les han dado algo del parte de la indemnización, pero era una cantidad enorme de... Por ejemplo, terrenos, sí. mira, en el barrio La Pimienta era propiedad del señor José María Jiménez Arévalo y la señora Martina Trujillo. Y aquí tenemos en este esquema cómo los fue repartiendo entre todos sus hijos, ¿no? Y cómo se fue lotificando esta zona y cómo fue creándose pues ya un barrio completo. No sé si lo podemos enfocar, aquí parece toda la zona, todos los hijos a los cuales se les fue repartiendo los terrenos. Y bueno, ya en 1955 ya hay un censo con varios pobladores, ¿no? Aquí en este barrio. Entonces prácticamente pues ha ido creciendo Tuxtla a expensas pues de tierras
que antes eran ranchos, eran La Albania, ¿no? También era un rancho, ¿no? También era un Sí. rancho. Ahí en el fraccionamiento Parque Madero también eran terrenos de los señores Araujo. También, Sí. y ya fue poblado, se lotifica eso y ya se vende con lotes y se hace la colonia. Es una de las colonias más céntricas que tenemos de Tuxtla. Sí. Y a ver, Jardines de Tuxtla, por También, ejemplo, sí, era también de Jardines los de del Tuxtla. doctor Pascasio Gamboa, ¿no? Entonces, pues ha sido creciendo nuestra ciudad, ¿no? sí, es increíble todo lo que ha crecido, ¿no? ¿Cómo no? Así es. Sí, muchísimo. Y ahorita que se está hablando sobre la basura, resulta que en 1906 se hace la primera campaña de limpieza de la basura y nos da risa a veces que con nada más cuatro carretones había, uno para cada encuadrante, ¿no? Un carretón con eso Se recogía la basura. ¿no? Y entonces nos llama la atención hasta el tipo de basura, era puro papel, o sea, cartones. Bueno, es que antes la No gente había ni quemaba. bolsas de plástico. Sí, es ni que la gente polvo, antes ni quemaba nada. la basura en sus patios, tenía Sí. patio para quemar la basura, barría las hojas que caían de los árboles que tenían en el patio y pues ya le prendían fuego Y sobre todo salía a barrer las calles, ¿no? Sí, No esa tiraba es la otra, basura esa es en la otra calle cosa que como ahorita, salían ¿no? a Había- tirar, a barrer sus calles y a regarlas, que Exactamente. estuvieran bien Habría que regaditas hacer para una no- crónica Sí, de los cómo no, servicios ya- de limpia ya- no, ya- municipal. Hay bastante, Sí, ¿no? bastante de los cosas, ¿no? servicios de ¿Cómo han ido limpia, evolucionando? Así es. Ujú. Realmente no era un gran problema el manejo de la basura, ¿no? Porque la misma ciudadanía no tiraba tanto basura, no generaba tanta basura, no usaba, pues, como tú dices, plástico, ni unicel, ni todo esto, ¿no? No había tantos desechables, la gente llevaba su Ni morraleta. pañales para los bebés Pañales, nosotros desechables, lavábamos. ¿no? Ahora sí es un gran problema, ¿no? Ayer precisamente se inició la campaña de Limpiemos Tuxtla. Y hubo una gran respuesta, ¿no? Ya estaba más limpio Tuxtla porque ha estado trabajando el ayuntamiento de limpieza, No había pero campañas. hay muchos lugares en donde todavía, y según hasta ahorita se llevan contabilidad 70 toneladas de basura, ¿no? Entonces, que toda esa basura hubiera ido a parar a las alcantarillas o al Sabinal y luego tenían el Qué sumidero, desastre, imagínate, ¿no? Sí, entonces ya se ve muy bonito Tuxtla limpio, ¿no? Y tenemos que ver que la ciudadanía contribuye, porque como dicen, pues la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, ¿no? Claro. Si hablando sobre la historia de la recolección de basura, ¿no? Estaba yo viendo que se medía en kilogramos, que se levantó 100 kilogramos de azúcar, de basura en la basura. ciudad, y era un gran escándalo en aquella época, ¿no? Y ahora dejó de pesarse por kilogramos y ahora son por toneladas, Por ¿no? toneladas. Sí, porque Sí. son más de 500 toneladas que se levantan Pero- diarias de basura. Bueno, claro, ahora pues porque Tuxtla está más poblado, entonces se necesita mayor número de unidades para limpiar todo, recoger la basura. Sí, y sobre Entonces, son todo que cada toneladas. ciudadano o ciudadana tenga su responsabilidad Sí, en su propia basura, ¿verdad? sí, a pesar de que hay gente que no barre las banquetas ni su calle, no No. la barre, y entonces pues ahí se va acumulando la basura, el polvo, y ya después ese polvo que se levanta con el viento, y la basura también es llevada, y No solo tenemos no muchas solo no casas, lo barre, sino va y lo deja. ahí lo dejan. En la mañana, cuando sabe que el camión va a pasar en la noche, llegan los perros, llegan indigentes, Esa y es se hace otra. todo un Desbaratan. tiradero, ¿no? Todavía Entonces, la es un la problema, ¿no? educación de la limpieza, Sí. la cultura. Pero yo pensaba que el problema de la basura era reciente y fíjense que me encontré en los datos históricos de 1906, 1919, que ya era un problema, pero porque no por el tipo de basura, sino la basura, toda la gente nada más la llegaban a arrojar a los barrancos de los 19 arroyos que había, ¿no? Y Y contaminaban. entonces contaminaban porque llegaban a tirar gatos, perros, en las orillas. O sea, era otro tipo de problema que habían. Por eso durante Rafael Pascasio Gamboa acordó mejor mandarlos a limpiar y a embovedar los arroyos. arroyos Un día de hicimos Tuxtla, ¿no? una limpieza del río Sabinal en la parte que da a Manos Amigas, por ahí por el
atrás del donde está ahora la OCC, sí. ¿no? Por Casa Colt y toda esa parte. Ajá. Recogimos más de 20 llantas que la gente va y las tira. Y son criaderos de mosquitos. Ahorita es un gran problema con el dengue, el zika y el chikungunya, en Tuxtla, ¿no? Por este tipo de cosas, ¿no? Que ahí se acumula el agua y pues son nidos, pues, de zancudos, ¿no? Entonces, imagínense, dentro de poco tendremos nuestra crónica de cómo ha ido evolucionando este tema de la limpieza. Tema de la limpieza, de Habrá los que hacer servicios, un programa especial de eso, ¿no? de los servicios públicos, ¿verdad? Sí. Sí. Pues nos encontramos también que en el reglamento de limpieza, que se prohibían que las personas, o sea, que los vecinos sacan a tirar el producto de sus nicas en la calle. O sea, lo que eran aguas, lo tiraban. ¿Por qué? Porque ya iban a pavimentar las calles. Y en las calles pavimentadas ya no se permitía que vaciaran lo de sus nicas. Y que me sorprendió eso, que se hiciera en Tuxtla Gutiérrez. Pues en los años 40 todavía salían a tirar sus nicas. Yo me imagino desde el balcón en ocasiones. Sí, por eso se decía agua. Que tenía Agua, balcón, sí, por agua, eso lo de las aguas, ¿no? De ahí viene lo del aguas, ¿no? Pero porque no había el drenaje. No El había ya a partir de drenaje 40, en sí. muchísimas casas y calles, no había drenaje. En los años 60 por ahí, empezaron todavía a meter la tubería profunda del drenaje sobre la segunda norte y tercera norte. Sí. Apenas todavía. Eso pasaba en muchas ciudades. Es lo que es el rescate que hace el cronista. La única diferencia entre el historiador y el cronista es que el cronista lo hace en forma amena y a veces hasta en forma humorística, chusca, y eso es lo que hace atractivo lo que es la historia, ¿verdad, maestra? Sí, cómo no. Yo recuerdo cuando se metió el drenaje profundo con los tubos grandotes, ¿no? Y abrieron la calle de la segunda norte, tercera norte, me tocó ver todo eso, el drenaje profundo. Todas esas casas que estaban allí por donde está ahorita la Matías de Córdoba, no tenían drenaje, eran letrinas, ¿sí? Eran letrinas todavía, en los años 60 apenas. Así es, yo pasaba cuando veníamos de Arriaga a un restaurante en Cintalapa. Ay, el señor creo que se llamaba José, que se comía riquísimo, ¿verdad? Mi papá siempre nos pasaba ahí a merendar y todavía muchos restaurantes en Cintalapa de esa época, de los 60, eran con letrina. Sí. Sí. Letrina. Que a nosotros nos chocaba de niños, ¿verdad? Ir a las letrinas, Pues, ¿verdad? a todo el mundo, creo yo. En los patios, Que a ¿no? veces estaban en los patios. En Arriaga también había varias letrinas. Había muchas en los casas patios. y mucha gente que no hacía letrinas. Sí. Y se hacían en los patios. ¿Y que Sí. les ponían? Cal. Eso era lo que le ponía. Entonces, cuando otra persona iba al patio, pues buscaba a ver dónde había un lugarcito limpio. Pues hablando de letrinas, en 1919, el gobernador del estado, ¿Quién era sería? Manuel, no me acuerdo el apellido, inauguró un par de baños públicos en el Parque Madero, ¿no? Pero fue un gran acontecimiento porque sí, todo un programa cívico-cultural. Y pues ahí todo el mundo morboso quería saber cómo iban a inaugurar esos baños públicos. No, nada más cortaron el listón, ¿no? Y entonces, pero eso estuvo dedicado al magisterio tuxtleco, el honor de inaugurar una obra pública. Como una cuestión de educación, de higiene, ¿Por qué? ¿no? Y después De investigué salud. por qué. Porque eran los maestros que llevaban a sus niños al paseo del Parque Madero, en 1919, ¿no? Y Sí. dicen que había, yo ya no lo vi, pero cuentan que habían letrinas dobles, ¿no? Nos sentaban y estaban platicando. Sí, cómo no. Sí. Platicando, ¿no? Pues mira, Como en los baños públicos romanos, ¿no? Exactamente. ¿te acuerdas? La Belisario Domínguez, la anterior, la Sí. que estaba sobre la primera sur, Sí. pues la escuela tenía letrina, ¿no? Ah, Nada qué más increíble. que ya más moderna, digamos, porque tenía tazas Sí, de loza, pero eran ¿no? letrinas, Y todo, finalmente. Pero era letrina, Sí, lo yo que estudié tenía la ahí, sí, escuela sí. era No letrina. sabía. Y lo vieron cuando tiraron la escuela, se dieron cuenta que tenía letrina.
¿sí? Cuando tiraron la escuela y que ya pusieron otro edificio allí, pero en realidad tenía letrina y toda esa primera sur, todas esas casas tenían letrina. Ya hasta después vinieron a meter el drenaje profundo. ¿Y qué no decir de los puercos, no? Que... Y la toda la historia de la... Y la escuela la edificaron en los años 50. Que ayudaban a combatir. Ayudaban. La higiene. De ahí que también, de ahí que viene de que la carne de puerco era mala porque pues, tenía cisticercos. Cisticercos. ¿Por qué? Porque se alimentaban de los se los transmitíamos los humanos, los cisticercos, no era porque no era al revés que los puerquitos nos los transmitieran a nosotros, ¿no? Sí. Qué interesante. Entonces, pues mire usted lo que se ha enterado el día de hoy a través de estos 3 destacados cronistas, ¿verdad? A quienes invitaremos más adelante para continuar con toda esta promoción de lo que hace... Ya quedan muy pocos de libros, lo que hace un cronista o una cronista. Este se editó precisamente, la primera edición fue de 2004, o sea, ya tiene 15 años. 15 años. 15 años, sí. La segunda en 2005 y la tercera en 2010. 9 años, ya quedan muy poquitos. Entonces, sí. los y las invitamos a que adquieran Tuxtli sus barrios. ¿Dónde podrán adquirirlo? En las principales librerías, ahí con Julio Sánchez. Sí, en el escritorio moderno, en la otra que está en el centro, ¿verdad? De Julio también, ¿verdad? Sí, en Principito, Braulios, sí, en esos lugares, ¿no? Bueno, los invitamos y las invitamos a que adquieran Tuxtli sus barrios, historia, crónica y vida cotidiana, porque es parte de nuestra identidad, ¿no? Para que conozcamos más a fondo a Tuxtla. Y pues despedimos al maestro José Luis Castro, a la profesora Rutila Mejía, al maestro Marco Antonio Orozco Suar, y los esperamos el próximo lunes en otra emisión de Poliedro Cultural. Y este programa también se retransmite el día viernes, así que estén pendientes a quienes no pudieron seguir todo el programa el día de hoy. El viernes se retransmite. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos.